Somos Radio Libre 88.3 MHz. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. Seguí escuchando esta radio. Ahora viene La Otra Realidad. Un programa diferente. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Hola Santa Fe, buenas noches. El gusto de estar un viernes más haciendo este clásico de todos los viernes que hacemos después de las 22, que llamamos La Otra Realidad, aquí por Radio Libre en 88.3 de frecuencia modulada. Estamos saludando desde la ciudad de Santa Fe capital, de aquí de la República Argentina, a la ciudad, a el país y al mundo que a partir de las 22 nos sintoniza. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a tener dos notas. ¿Por qué? Porque en la primera, en la semana, estuvimos conversando con la investigadora de Querétaro, México, Alma Mororati, y gentilmente nos atendió a La Otra Realidad Radio de Santa Fe por primera vez, y hoy la vamos a conocer en nuestro programa. Así que gracias a Alma, porque bueno, es la primera vez que va a estar en La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Y el segundo tema, como lo venimos haciendo, ya tenías un par de programas, para aquellos que no lo vieron, que no lo escucharon, vamos a seguir repasando lo que pasó en el 10º Congreso Internacional de Ovniología que organizó Sephora los días 15, 16 y 17 de mayo de este 2026. Y hoy estuvimos con Andrea Simondini, estuvimos con otros investigadores, y hoy es el turno de Diego Vías, quien estuvo en el Congreso, así que hoy vamos a compartir también su exposición aquí para todos los oyentes de La Otra Realidad Radio. Esos son los dos temas que va a tener La Otra Realidad de hoy. Le damos las muy buenas noches a Martín Enrique en Radio Libre 88.3, a Raúl Chaneque en La Otra Realidad Radio y a Karina González, que está en la producción del programa. Ya, sin perder más tiempo, vamos a presentar a quienes hacen posible La Otra Realidad y después venimos con el desarrollo del programa de esta noche. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario OVNI Bar, Quilmes OVNI Buenos Aires, OVNIs en Corrientes, OVNIs en Resistencia, Chaco, OVNIs en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina,
Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos. Café Ufológico de Mendoza. Café Ufológico de Rosario. Ufología Brasilera. Café Ufológico de Chile. UFO Venezuela. OVNIs en Paraguay. Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bien, continuamos aquí en La Otra Realidad Radio. Antes de pasar a los temas que tenemos para esta noche, les quiero recordar que estamos tanto en iVox como en YouTube. En iVox nos podés buscar como La Otra Realidad Radio. Ahí tenemos programas desde 2007 a la fecha. Y en YouTube nos podés buscar como La Otra Realidad Radio Santa Fe. Ahí vos te suscribís, es totalmente gratis, activa la campanita y cuando haya un programa nuevo, un Reels nuevo, te avisamos, es absolutamente gratis y podés formar parte de la comunidad de La Otra Realidad Radio en YouTube. Ya tenemos 120 colaboradores, queremos llegar a 150. Dale, apúrate, es gratis. Suscríbete, activa la campanita, así La Otra Realidad llega más lejos. Y vos podés hacer llegar a nuevos oyentes en todo el país
en toda América y en todo el mundo. Ahora sí, vamos entonces al tema central de la otra realidad de radio de hoy. En la semana estuvimos conversando con la investigadora de Querétaro, México, Alma Moronati, que así hablaba con la otra realidad radio de Santa Fe. La escuchamos. La siguiente producción periodística es una realización del área de contenidos de La Otra Realidad Radio. En el mundo las noticias llegan al instante. Las redes sociales cumplen un rol fundamental. Vos interactúas con ellas y con nosotros. En La Otra Realidad Radio te presentamos Contacto Internacional. Bueno, y esta noche en La Otra Realidad Radio de Santa Fe seguimos como hacemos todas las semanas desde aquí, desde Santa Fe, Argentina. Recorremos nuestro país y también nuestra América. Bueno, vamos a ir a un lugar donde en las últimas semanas está muy de moda por un tema deportivo, pero nosotros aquí nos ocupamos también del tema de investigación y del fenómeno ovni paranormal en este caso. Hoy volvemos a México, más precisamente a Querétaro, y allí vamos a recibir por primera vez a la investigadora Alma Moronati, quien va a charlar con nosotros esta noche por primera vez con la otra realidad radio, aquí en Radio Libre en el 88.3. ¿Qué tal, Alma? Buenas noches y bienvenida a la otra realidad radio de Santa Fe. Hola, buenas noches. Mira, ahora sí que agradecida y un gusto, un placer de estar aquí en esta estación de radio y con ustedes, José Luis. Bueno, no, el gusto es mío. Muchísimas gracias. No, por favor, el gusto es nuestro que nos haya atendido esta noche a un medio de la República Argentina. Sintéticamente, para que el oyente de Santa Fe, el oyente de nuestra provincia, el oyente de Argentina, donde llega la radio también por internet, sepa quién es Alma Moronati. Claro que sí, pues mira, les platico a todos. Antes que nada, un saludo desde México. Estamos acá en mi querido México. ¿Quién es Alma Moronati? Alma Moronati es una investigadora que lleva 10 años tratando de descubrir o de encontrar la verdad en los sucesos del fenómeno ovni. La verdad es que aparte de que yo soy creyente en el tema, me han sucedido algunas situaciones, pues obviamente he tratado de estar haciendo investigaciones de campo para lograr llegar a esa verdad que todos los amantes que tenemos del fenómeno ovni queremos llegar, José Luis. En estos 10 años que usted dice que estuvo de investigadora, nosotros aquí hemos charlado con muchos investigadores y lo que a mí me ha sorprendido es que muchos investigadores de años, tanto de Argentina como de otras partes del mundo, donde nosotros charlamos semana a semana, veo que, y me lo han comentado varios, llega un momento como que se cansan, como que no encuentran esa verdad, como que esa verdad está lejos. Yo particularmente tengo mi opinión, yo no soy investigador, yo soy difusor del fenómeno, pero como que ellos se sienten cansados, como que muchos se quieren retirar. Yo particularmente creo que ningún investigador se retira nunca. ¿A usted no pasó por ese momento en estos 10 años? ¿O tuvo más energía para seguir buscando esa verdad? Fíjate que sí, de repente ya hace como 2 años más o menos me sucedió algo similar. He estado haciendo investigaciones de campo y a veces, o sea, en cada investigación salen muchas cosas, pero siempre uno se queda con querer más, con encontrar más. Y sí, definitivamente hay ocasiones en que uno se desespera, porque aunque estás investigando en varios lugares para encontrar pues más pruebas, más cosas fehacientes, pues a veces encuentras de repente lo mismo, y sí te cansa, ¿no? Dices como que quiero más,
pero como que no llega. Entonces, a veces sí es desesperante. A mí sí me pasó hace 2 años, de repente dije, híjole, como que mejor le paro un poquito. Descansé unos mesecitos, pero volví a retomar el tema porque a final de cuentas, pues en mi caso personal es algo que me apasiona, ¿no? Es algo que me encanta y quiero seguir investigando más hasta donde yo pueda llegar. Por lo menos, yo le voy a dar mi opinión desde acá, desde el litoral argentino, desde un país que está bien al fondo en el sur. Nosotros vemos que, particularmente para mí, y esto yo lo he dicho muchas veces, por eso es un gusto cuando yo llamo con investigadores de México, porque yo veo que México es el país que más trasciende en el tema de la investigación. Es un país como que lo tiene ya arraigado. Nosotros acá en la Argentina, recién ahora estamos entrando, si se me permite, en esa onda o en esa ola, como decimos aquí en Santa Fe. Creo que México, creo que ya tiene mucho más experiencia dentro de América en investigar el fenómeno, ¿no? Sí, efectivamente, incluso desde los años 70 aproximadamente, cuando ya se empezaban a ver algunos fenómenos en los 70, el primer investigador mexicano, don Pedro Ferriz, era era un periodista, pero que también hablaba de estos temas y lo investigaba, ¿no? Entonces, estamos hablando pues ya más de 50, 60 años que México ha tenido la oportunidad de estar investigando el tema, porque efectivamente en México tenemos muchos puntos, muchas zonas calientes con este tema. Entonces, la verdad es que en todo el país hay de dónde buscar, de dónde cortar esta tela y encontrar muchísimas cosas. ¿Y qué papel juega ahí juega algún papel importante ahí el vecino del norte? Digo, porque como hasta hace 5 minutos estaba negando el fenómeno y ahora nos enteramos que tenían un montón de información. Yo creo que no nos dieron toda la información, pero están largando información de a poquito. ¿Tiene algo que ver la influencia del vecino? Sí, claro que sí, tiene muchísimo que ver. Fíjate que han pasado muchos casos similares a los de Roswell aquí en México, y que cuando se llegan a estrellar estos objetos o a caer, casualmente llegan los militares. Primero mexicanos y casualmente también llegan los militares del vecino. Entonces, obviamente tiene mucho que ver. Y por eso, lamentablemente, en estas situaciones México no ha sobresalido mucho en esta cuestión de desclasificación del fenómeno y todo eso, porque pues todo se lo está llevando nuestro vecino de allá arriba. Entonces, pero sí tiene mucho que ver. Pero entonces ese vecino lo que quiere es ocultar, por lo menos sí, claro. Hasta ahora. Pues yo creo que desde siempre, porque si no mal recuerdo, hay un caso en el estado de Puebla, aquí en México, en los años 70, donde hubo una caída de un objeto y pues no tenemos nada de ello. O sea, llegaron los militares mexicanos, llegaron los militares estadounidenses, norteamericanos, y no tenemos nada acerca de esto. Claro. Entonces creo que desde sus inicios aquí en México, pues sí, este país sí ha estado pues metido. ¿Por qué? Porque pues no ha de querer que se sepa esta información, obviamente. ¿Y qué papel juega internamente los militares, digamos, la Fuerza Aérea? Porque, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de acá, de Argentina, la comisión que investiga estos casos niega el fenómeno, dice que no existe. Es más, yo siempre digo, está a cargo de una persona que no cree en el fenómeno. Bueno, cosa rara, ¿no? Pero en este país suele pasar por cargos políticos, pasan los gobiernos, pero la misma persona sigue estando ahí. El gobierno de México, las Fuerzas Armadas, tanto sea Ejército, Marina o Fuerza Aérea, ¿tienen alguna comisión? ¿Investigan el fenómeno? ¿Los investigadores privados colaboran con ellos? ¿O pasa como acá? ¿No le dan importancia o no le dan su lugar?
Bueno, te puedo comentar que en la cuestión así como por afuerita no le dan la importancia, o sea, para ellos lo que llegan a ver sus pilotos pues son pájaros, son aves, son cosas normales, ¿no? Globos. Pero hemos sabido de compañeros investigadores que los han llamado los militares pues para que les den pues pláticas o información de lo que es el fenómeno y de lo que seguramente ellos están experimentando, pero obviamente ya hacia la población, los militares y el gobierno como tal, pues obviamente lo niegan, ¿no? Creo que esto sucede en la mayoría de los países. Claro, claro. Y usted en estos 10 años de investigación que tiene, ¿a usted tuvo alguna experiencia o le tocó investigar algún caso que usted diga, este caso me marcó? Porque todo investigador tiene un caso que lo marca, un caso que, por ejemplo, nosotros aquí tenemos muchos investigadores que lo ha marcado el caso Bariloche, o el caso Trancas, Ajá. o el caso Trancas, ¿eh? O acá en nuestra provincia de Santa Fe tenemos el caso de Arroyo Leyes. ¿Hubo algún caso que a usted la haya marcado y que usted internamente diga, bueno, por acá es el camino, y si se lo quiere contar a nuestra audiencia? Sí, claro que sí. De hecho, ese es el caso en el que yo me he enfocado bastante. Yo, por ejemplo, como les comentaba, yo vivo en la ciudad de Querétaro. Querétaro está muy cerca de la Ciudad de México, para que más o menos vayan ubicando por dónde ando en el centro del país. Y tenemos en Querétaro un lugar muy especial. No sé si ustedes han escuchado por ahí acerca de la Peña de Bernal. No. La Peña de Bernal es un monolito, de hecho es el tercer monolito más grande de todo el planeta. Y bueno, este Peña era un volcán. Hace muchos, muchos millones de años era un volcán que se extinguió, expulsó lava y se tapó. Pero en este lugar hay muchísimo avistamiento. También en este lugar hay pinturas rupestres donde se nos muestran cómo nuestros antepasados tuvieron contacto con pues estos seres, ¿no? Entonces, a mí desde chiquita me ha llamado la atención este lugar, y cuando yo empecé a realizar mis investigaciones desde hace 10 años, pues tuve la oportunidad de ir a este lugar en la madrugada, porque los habitantes de este lugar, en esta comunidad donde se encuentra esta peña, comentan que cuando está el equinoccio, cuando entra el equinoccio de primavera, se abre un portal en esta zona. Entonces, pues yo decidí hace 9 años investigar cuándo entraba el equinoccio de primavera exactamente en México, y en esa ocasión, en ese año, entraba a las 3 de la mañana. Entonces, en ese momento, en esa ocasión yo me fui con mi equipo que tenía, nos fuimos a este lugar y sí, efectivamente, no vimos el portal que se abriera como tal. Estuvimos esperando unos minutos, no vimos nada en ese momento, pero unos minutos después logramos ver una pequeña esfera. Íbamos alrededor de 7 gentes y pues las 7 personas logramos ver exactamente lo mismo. Una esfera del tamaño de una pelota de béisbol aproximadamente, la logramos ver, estábamos nosotros como entre 40 y 50 metros de donde se apareció. Estuvo por unos segundos, hizo un movimiento en zigzag y desapareció. Entonces, ahí yo confirmé que efectivamente sí se abre un portal, y bueno, mucha gente me ha preguntado, ¿entró o salió la esfera? No tengo idea, no sabría yo decirles, pero de que sí logramos ver este objeto, las 7 personas que íbamos, sí lo logramos ver. ¿Podríamos decir que esa zona es una zona caliente, o hay otras que son más importantes en México? Bueno, en Querétaro es la zona más caliente, la Peña de Bernal. Yo creo que la más fuerte es el volcán Popocatépetl, que se encuentra entre Puebla y Ciudad de México. Creo que ahí hay más avistamientos, pero Peña de Bernal no se queda atrás. Incluso se cree que
es una base extraterrestre o que también pueda estar la famosa hermandad blanca, o sea, estos seres intraterrenos. O sea, hay muchas teorías de este lugar, Claro. Pero la verdad es que yo cada año, más o menos 2 veces al año, voy a este lugar, voy en diferentes fechas, en diferentes horarios, y siempre grabando, tomando fotos, y siempre captamos algo diferente, o sea, se captan objetos no identificados, alguna ocasión se logró captar un ser bastante extraño, o sea que estamos hablando de que este lugar, pues sí es una zona caliente aquí en Querétaro para investigar. Claro. Podríamos decir que, se podría decir, usted me corrige cualquier cosa, que en la zona de volcanes, así como acá tenemos el Cerro Uritorco, y se dice que está la ciudad de Erx, Ajá. y se dice que está la ciudad de Erx, que arranca en Capilla del Monte, en Córdoba, y llega hasta San Luis. Podríamos decir que puede haber una ciudad intraterrena debajo de estos volcanes. Sí, posiblemente sí existan esas ciudades intraterrenas. Claro, claro. ¿Y usted personalmente tuvo alguna experiencia personal que la haya marcado? Digo, ¿o no? Sí, claro. De hecho, después de esa investigación que se obtuvo hace 9 años, tuve algunas experiencias incluso aquí en mi casa, experiencias que de repente yo me quedé así como que, ¿qué está pasando, no? Una experiencia bastante fuerte que tuve es unos días después de esta investigación que realizamos, por la noche, estaba yo escuchando música, por lo regular escucho música para relajarme un poquito en la noche y poder dormir. Estaba yo escuchando música, eran 11:30 de la noche más o menos, y de repente me estaba yo empezando a quedar un poco ya dormida, por lo que me quito los auriculares, apago el celular, y ya me dispongo ya para dormir, ¿no? Me recuesto en mi cama normal, me acomodo, y como a los 5 o 10 minutos más o menos, me volteo hacia la pared porque estaba haciendo muchísimo calor, y de repente estiro mi brazo, ya así como quedándome dormida, y de repente, de la nada, siento que algo o alguien toca uno de mis dedos de mi mano izquierda. Siento que tocan y me dan un choque eléctrico tan fuerte que me levanta mi brazo completamente, y obviamente me desperté muy espantada, abrí los ojos, prendí la luz luego, y obviamente no había nadie, ¿no? Pero sí, la verdad sí, me quedé muy impresionada porque yo lo sentí, no fue un sueño, yo lo sentí. No estaba dormida todavía, estaba empezando ya a dormirme, pero yo sentí como algo tocó mi dedo, me dio un choque eléctrico y me levantó el brazo completamente. ¿Podemos Y eso hablar, fue unos días después. ¿podemos hablar de visitantes de dormitorio ahí? Pudiera ser. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y justo unos días después de que usted estuvo en ese lugar. Exactamente. Sí, unos días después de esa investigación que se realizó. Entonces yo puedo pensar en voz alta, si me permite, me voy a poner, porque a lo mejor el oyente que nos está escuchando se lo está preguntando en su casa, ¿puede haber sido la antesala de un contacto? Pudiera ser. Yo creo, mira, no me gusta hablar de que yo sea contactada porque no lo soy No, como tal, pero yo no digo, siento que sí. espere, no, yo no digo que usted sea una contactada, de luego que no, pero puede haber sido la transmisión, porque todos tenemos una misión en esta vida, todos, Sí, claro. todos, de una o de otra manera, nosotros acá en este momento estamos cumpliendo una misión, estamos haciendo esta comunicación, porque le estamos llevando información a la gente, en este caso, de este tema, como lo hacemos Así es. desde hace 23 años. Pero ¿usted no cree que eso puede haber sido un toque de atención para que ellos, a usted, no como contactada, sino para que le dé una misión en esta vida? Sí, definitivamente, sí, porque de hecho, después de todo este suceso que tuve, esa especie de contacto, casualmente, bueno,
ya sabemos que las casualidades no existen, pero se me empezaron a abrir varios campos. Creo yo, en lo particular, que una de mis misiones de vida es precisamente difundir la investigación, difundir los casos, porque también hay muchísima gente que me contacta, me habla por teléfono, me cuentan sus experiencias, me dicen, Alma, me está pasando esto, creo que estoy teniendo contacto, creo que he sido abducida. De hecho, unos años después, como 2, 3 años después, una chica precisamente en ese lugar, yo cada año hago vigilancias OVNI en ese lugar, y una chica que asistió a una de mis vigilancias empezó a platicar conmigo y me dice, Alma, algo me está pasando, me empezó a platicar y por lo que hemos investigado con ella y se han realizado regresiones con ella, esta chica ha sido abducida por seres grises que habitan ahí en esta peña de Bernal. Entonces, imagínate, creo que sí es una especie de misión de decirme, tienes que seguir, tienes que darlo a conocer, tienes que, pues que la gente se vaya enterando y vaya abriendo su mente, ¿no? De lo que está pasando en realidad. Después de esa experiencia que usted tuvo en su casa, ¿usted internamente sintió algún cambio, sintió alguna modificación, se predispuso de otra manera? Porque, ojo, yo siempre digo que ellos nos eligen, no nosotros los elegimos, ellos nos eligen. Por eso le pregunto si usted sintió algún cambio interno a partir de ese momento. De cierta forma sí, sentí que tenía la necesidad de seguir buscando un poco más, incluso empezarme a meter un poquito más a la cuestión de la espiritualidad, de hacer yoga, de hacer varias cosas, porque yo sentía que algo había para mí, ¿no? O sea, ya no en tanto en mostrarle a la gente, sino como que era algo más personal. Algo interno, entonces, un trabajo interno. Algo interno, sí, exactamente. Antes de esto, pues sí, yo soy creyente del fenómeno y todo, pero después de esta especie de contacto, como que me abrió más el campo para cuestión interna. Entonces creo que sí ha habido algunos cambios. Claro, claro, claro. Y usted habla desde el punto de vista espiritual. ¿Usted también sintió un cambio a nivel espiritual? O sea, uno, también, alguno gente aquí podrá decir, ¿de qué espiritualidad me hablan cuando tenemos guerra, cuando tenemos hambre en el mundo? Y sí, no lo vamos a negar, existe. La realidad no se puede tapar, claro. No se puede tapar. Pero creo que si cada uno hace su trabajo interno, podemos aspirar no solamente a un mundo mejor, sino a cumplir los deseos de este ciclo, que en realidad en sus comienzos se decía que iba a ser un ciclo espiritual, ¿no? Sí, efectivamente, es que es algo que de repente la gente todavía no es que no entienda, sino como que no está preparada todavía a entender esta situación. Es que ¿cómo es este cambio espiritual? Efectivamente, como tú lo dices, es que es personal. Uno tiene que empezar a cambiar tu forma de vida, tu forma de pensar. Sí, sabemos que hay guerras, que hay hambres, que hay muchas cosas negativas en el planeta y en las sociedades, pero también si nosotros empezamos a cambiar entre nosotros mismos primero, vamos a empezar a cambiar poco a poco. Si yo tengo una actitud de que, pues es que hay mucha guerra, hay mucha hambre, está horrible, o sea, teniendo esos pensamientos negativos, pues nunca vamos a cambiar nada, al contrario. Pero si decimos, bueno, sí está pasando esto, pero también podemos hacer nuestra vida mejor, nuestros familiares que vivan un poco mejor, nuestras amistades, hacerle un día bonito a alguien, todo eso va cambiando poco a poco. Entonces, el cambio empieza en uno mismo. Yo ahí permítame, me voy a poner en abogado del diablo. Yo voy a discrepar con usted ahí. Porque yo creo que la gente está predispuesta a cambiar. Particularmente yo lo veo así. Lo que pasa es que yo veo que hay un sistema
que nos quiere adormecer. ¿Por qué? Porque no conviene. Claro. No conviene que la humanidad se despierte. Bueno, por los intereses que todos sabemos que se manejan, ¿no? Tanto sea de un lado Sí, como claro. del otro. Por lo tanto, yo creo que, empezando por la educación, que tenemos una educación que nos cierra la mente. Yo particularmente tengo, y eso que tengo los 3 niveles de educación, creo que la educación que tenemos nos cierra la mente. Yo creo que la gente está predispuesta. Lo que pasa es que este sistema de los que gobiernan el mundo, porque los gobiernos no son los gobiernos tradicionales, no es el gobierno de Argentina, no es el gobierno de México, es un gobierno superior el que no quiere Claro. que esa apertura se haga. Sí, efectivamente, eso es real, pero precisamente por eso tenemos que cambiar nosotros y no dejarnos. Fíjate que pasa algo muy curioso, no sé si ustedes recuerdan, antes de que empezara esta cuestión de la pandemia en 2020, unos años antes ya se empezaba a manejar esta cuestión de la espiritualidad, de tratar de hacer los cambios, y cuando la gente empezó a modificar estas cuestiones, casualmente se viene pandemia. Como que fue una forma de decir, a ver, estos se me quieren salir del huacal, hay que hacer algo, ¿no? Para frenarlos. Yo no digo, pero, yo no voy a discutir porque no soy médico, no voy a discutir que hubo una pandemia y que hubo un virus, pero también, pero también reconozcamos que les sirvió encerrarnos, para poder controlarnos, Sí, claro, exactamente, esa era la cuestión. Fíjate que yo siempre he dicho, el virus existe. De hecho, estamos respirando bacterias y virus por todos lados. Exacto. Pero también tiene mucho que ver nuestro sistema inmunológico y nuestras actitudes. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir en caso personal, familiares que viven en Ciudad de México o vivieron en Ciudad de México, enfermos, se deprimieron tanto porque nos encerraron completamente que uno de ellos trascendió. Y por ejemplo, acá donde yo vivo, en el otro estado, tengo mis papás enfermos y todo, pero nosotros no nos encerramos como tal. O sea, no fue obligatorio. Nosotros salíamos, veíamos la forma de ir a trabajar y todo eso, y nunca nos enfermamos. Entonces, creo que sí tuvo mucho que ver el miedo que infundieron a la población, el miedo que dieron de que no puedes salir porque te vas a meter el virus, te vas a morir. O sea, sí, el virus existe, como muchísimos, porque realmente estamos respirando y conviviendo con bacterias y virus, pero mucho tiene que ver nuestra inmunidad, nuestro sistema inmunológico y la forma en la que nosotros estamos aceptando las cosas. Si estamos con miedo, nuestro sistema inmunológico va a bajar. Entonces, por lógica, pues ese virus va a poder atacar más fácil. Si nosotros decimos, ok, está esto, pero pues yo voy a seguir saliendo con mis medidas, esto y lo otro, y no tener el miedo, nuestro sistema inmunológico va a estar un poco más alto y va a estar más difícil que este virus o esta bacteria nos afecte. Entonces, sí, ahí estaba ya haciendo un despertar y pues por eso nos frenaron. Claro, porque yo veo que, a ver, vuelvo a repetir, sin entrar en el tema médico, porque no me voy a meter en ese tema, pero yo veo que al ser humano se le trata de infundir el miedo porque es la mejor forma de controlarlo, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Uh-huh. O sea, no, veo que cuando al ser humano se lo encierra, bueno, es realmente porque, bueno, como decís vos, había algo que se le estaba escapando y que, bueno, y que esas fuerzas a las que decimos no lo iban a permitir. Ejemplo, las religiones, ¿no? Las religiones siempre nos gobernaron a través del miedo. Exacto. Exacto. O el cielo o el infierno. Y siguen gobernando, o sea, ya un poquito menos, pero siguen gobernando. Sí, pero yo creo que el único, y no es porque quiero hacer argentinismo en este caso, el único que yo escuché que dijo, que yo lo comparto, que el infierno no existe, era el Papa Francisco. Yo a los otros no lo escuché, a los otros curas acá en Argentina, no sé en México,
Pero la Argentina no los escuché, ¿eh? Exacto, ¿no? Y en México estamos igual. En México la mayoría de la gente tiene la religión católica O sea, y con eso se los enredan, ¿no? De que no hagas esto porque te vas a ir al infierno, no hagas esto, o sea, el exacto, infierno el no miedo. existe. Eso es una realidad. Eso es lo que yo quería explicar, el miedo. Nos infunden el miedo Exacto, permanentemente. ¿Cómo ve claro. cómo ve el fenómeno en la actualidad? ¿Cómo lo ve usted? Pues cada vez se presenta más, creo que hay muchos más campos de investigación y no nada más en México, sino en todo el planeta. Creo que poco a poco se están tratando de mostrar ellos un poquito más, de que la gente los observe, de que la gente se empiece a preguntar realmente que este fenómeno existe, que es real. Entonces creo que se está haciendo una apertura. Ajá. Sí, yo particularmente creo que yo coincido con usted, hay mucha actividad, demasiada, pero Sí. yo comparándolo, nosotros hace más de 20 años que estamos con el programa, yo recuerdo allá por las oleadas de 2008, 2007, 2009, teníamos oleadas todos los días, no, no dábamos abasto. Yo lo que veo que hoy como que no sé si el fenómeno bajó o la gente ya se acostumbró, pero yo no veo la misma resolución de casos, Euforia. claro, euforia de aquellos años. No digo que sea igual, porque las oleadas no son todas iguales, pero me parece que está un poquito apagado el tema de la gente. Claro, influyen muchos factores, ¿no? Yo comentaba días pasados que uno va acá a los campos cuando ve una huella, cuando ve una mutilación, y lo primero que le dice el dueño del campo, che, no, que no trascienda, porque, vos sabés, vivo en un pueblo chico, me conocen Ajá. todos, me van a tomar por loco, porque lo han dicho, me lo van a tomar por loco. O otros dicen aquí, por ejemplo, cuando tienen esas pérdidas de ganado por mutilaciones, dicen, no, mejor no digamos nada porque tengo que cobrar el seguro. Es decir, hay un cierto temor a dar a conocer lo que pasa. Yo no sé si en México pasa exactamente lo mismo. Sí, definitivamente pasa lo mismo, nada más que de repente ya como que la gente en cuestión ciudad, la gente ya está como que más abierta y hasta graban ellos los objetos que logran captar y los suben a la red. Y te comento en cuestión ciudad, porque por ejemplo, en cuestión de la gente de campo, tenemos el mismo problema. O sea, ellos todavía como que dicen, no, que nadie se entere porque se van a burlar de mí, porque me tengo que pagar esto o tengo que hacer esto. En esa situación estamos igual. O sea, con gente de campo, sí como que son más herméticos a los casos. En gente de ciudad, como que ellos ya están un poco más abiertos y te digo, de repente graban una cosita en el cielo y luego la empiezan a subir a redes sociales, ¿no? Claro, Entonces, como que ya se está expandiendo un poquito más la situación. claro, es lo que yo comentaba la semana pasada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en Santa Fe, claro, una ciudad capital de 650.000 habitantes es una cosa. Ahora, si yo voy a un pueblo del interior de la provincia que tiene 3.000 habitantes, porque nos pasó, le hicimos la nota a una persona que tuvo una experiencia y lo primero que dijo, che, tengo comercio y son 3.000 habitantes. Eh, tra- Traten de no dar a conocer mi nombre, o sea, todavía está el temor sobre todo en Sí, exacto. en las comunidades chicas. No sé si en México pasa lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Ah, hay una diferencia muy grande entre 650.000 y 3.000. Como decimos acá en Y Santa tres Fe, mil, claro. como decimos acá en Santa Fe, ¿eh? Los de 3.000 se conocen todos. Exacto. Sí, Ese es, igual pasa en México. ah, ese es el problema. Y bueno, ¿y cómo viene acá en adelante ahora que el gobierno norteamericano nos está dando unas pildoritas, porque para mí son unas pildoritas, todavía creo que estamos lejos, pero bueno, se arrancó por algo, para mí lo hicieron por necesidad, no sé qué piensa usted, Ujú. yo digo que lo hicieron por necesidad porque no anda bien la economía de Donald Trump
y se vienen las elecciones y todos los gobiernos norteamericanos, y todos los gobiernos norteamericanos que yo recuerde, y tengo ya casi 6 décadas de vida, desde Kennedy para acá, cuando la cosa viene mal, vamos a tratar de desviar con el tema de los ovnis. Entonces, como sacamos el tema de los ovnis, Trump creo que fue un poquito más allá, particularmente creo que fue un poquito más allá, pero igual tiene que ver el mal gobierno que está haciendo en este momento. ¿Cómo lo ve usted? ¿Nos van a seguir, nos van a dar mucha más información o según su opinión nos van a seguir tirando, como decimos acá, esas aspirinas? Yo creo que nos van a seguir tirando las aspirinitas por un tiempo, porque si recuerdan, en el 2018 el Pentágono empezó a desclasificar por primera vez el fenómeno y aceptando que hay cosas que sí existen, ¿no? O sea, algunas no, pero otras sí. Entonces, ya que pasó la euforia, dejaron como que todo así por la paz y otra vez vuelven a retomar el tema, ¿no? Entonces, como que vamos a cuentagotas con lo que esta información que nos están dando y que la verdad, como dices tú, o sea, nomás nos están dorando la pila porque de repente sacan unos videos que hasta decimos acá en México, híjole, creo que el investigador o el Skywatcher o X tiene mejores videos y más claros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, totalmente de acuerdo. Sí, o sea, yo salgo acá a la calle nomás y creo que tengo mejor resolución que todo eso. Exactamente. Entonces dice uno, o sea, la verdad sí se están pasando de lanza, ¿no? Con esos videos. Pero bueno, obviamente nunca o ahorita no es el momento de revelar todo. Yo creo que va a cuentagotas. Yo creo que después de que se vengan sus elecciones y como vean los partidos, a lo mejor va a pasar lo mismo. Van a dejar el tema en la paz y a lo mejor en unos 2, 3 añitos vuelven a retomar y nos dan otro poquito. Yo creo que sí se la van a llevar. Le hago agradeciéndole estos minutos que nos dio a la otra realidad radio de Santa Fe. Le hago un par de preguntas más. ¿A David Crash? Claro que sí. ¿A David Crash le cree? Pues el 50%. Bien, bueno, bastante, yo le creo el 10. Sí, o sea, estamos viendo a ver qué tanto sale, o sea, qué tanto dice. Estamos entre más o menos. Bastante, yo le creo el 10 nomás. Así que bueno, bastante bien, bastante bien. ¿Y a Luis Elizondo le cree? Yo creo que Luis Elizondo igual un 40%, 50%. Hay cositas que de repente uno se pone a analizar y dice, ok, creo que sí, esta cuestión es cierto, pero esto que estás diciendo no es cierto, ¿no? Entonces, pues así que como creerle o yo como investigadora al 100%, no, obviamente no. O sea que tienen, o sea, está más o menos, ahí vamos en el camino. O sea que yo sumando a los dos le creo porque yo a Elizondo le creo un 20, sumamos a los dos le creo un 30% nomás. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Yo pienso lo siguiente. El tipo era un espía, trabajaba para el gobierno. Exacto. Bueno. Sí. Él dice que ahora ya se retiró y se arrepintió. Primero, yo pienso que el que fue espía va a seguir siendo espía toda su vida, como dije hoy, que el que es investigador o el que es periodista va a seguir siendo investigador, periodista, hasta el último día de su vida. O sea, yo no le creo que el tipo se haya arrepentido. Segundo, tengo muy buena información cuando hace 4 años atrás vino aquí a la República Argentina, lo dijimos en estos micrófonos, fue al Museo OVNI de Victoria, aquí al lado de la provincia de Entre Ríos, y se quiso llevar material. Por suerte no se lo dieron. Es más, estuve charlando con algunos investigadores y me dijeron la verdad que no trajo nada, solamente queríamos saber lo que teníamos nosotros. Por lo tanto, para mí sigue siendo el espía de siempre. Que ahora se quiera hacer el arrepentido es otra cosa porque le conviene o porque se ha jubilado y bueno, tiene que seguir viviendo, ¿no? Pero yo particularmente no le creo lo que dice. No sé usted. Claro, no, y es que definitivamente él tiene que
demostrar cierto arrepentimiento, porque es una forma de manipulación, porque a lo mejor los demás investigadores dicen, ay, bueno, vamos a compartirte, ¿no? Al fin que ya no vas a seguir, ¿no? Es una forma de hacerles creer y sacarle información. Lamentablemente hay muchas personas así. Y las momias y a las momias, le voy a preguntar por México. Sí. ¿Qué le parece el tema de las momias? No sé, está muy raro eso. Ahí voy. Me parece que ahí vamos a coincidir. ¿Hay algo o es como decimos acá, es puro circo? Mira, yo creo que parte de todo eso es puro circo, lamentablemente. Siento que no, hay algo que no cuadra en estos artefactos, en estas momias, que sí se han hecho estudios de ADN y no sé qué tanto más, pero no sé, siento que hay algo que no cuadra. ¿Por qué siente algo que no cuadra? ¿Qué le ve usted de raro? Yo después si quiere le doy mi opinión. Ok, yo simplemente las formas de los cuerpos, las formas en las que se encontraron, las formas, sabemos perfectamente que la gente que las encontró ha excavado tumbas. Yo creo que algo hay de manipulación ahí, pues no sé si para el investigador mexicano o para la televisora Gaia o todo esto, pero ahí como que encontraron su minita de oro, porque la misma línea lleva la esfera de Buga, que también para mí eso también es un fraude Bueno, y eso no es real. Bueno, pero mirá que... Pero bueno, a ver, ¿qué opinas tú de las momias? Bueno, primero, vamos por parte. Vamos a empezar por la esfera de Buga. Las momias. No, Ok, la esfera. La esfera, vamos primero por ahí. Hace unos días escucho cosa que me sorprendió gratamente, porque no lo decía, escuchar a un importante investigador de México decir que era un fraude. Es importante el investigador de México que tiene un canal de televisión, que se la pasó diciendo que era real, ahora dice que es un fraude, lo cual está bien, pero yo ya me había dado cuenta antes. Y con respecto al tema de la momia, para mí es pura publicidad, porque todo lo que se ha hecho cuando, por ejemplo, que caiga la justicia en un congreso, cuando se está haciendo un congreso, es para darle visibilidad. Si las momias no eran reales, si las momias no eran reales, se podría o haber hecho antes o haber hecho después. Pero la necesidad es, como dice usted, como la necesidad es que el medio de comunicación, la televisión, en este caso la internet, tenga la exclusiva del operativo. Claro. Sí, por eso te digo, realmente para mí en lo personal no es real el asunto. Exacto. Obviamente cuando me refiero, porque acá decimos todo, cuando me refiero al investigador importante de México, me refiero a Jaime Maussan, ¿no? Ajá. Que me sorprendió que en estos días diga, me equivoqué, cosa que hacía rato que no se lo escuchaba. Claro. No, es que hay cosas tan contundentes, o sea, mucha gente se lo dijimos, mucha gente nos dimos cuenta que este caso de la esfera de Buga realmente desde un principio no fue real, o sea, yo creo que ahorita ya salió a decir me equivoqué porque ya se vio pues ahora sí que entre la espada y la pared, ¿no? O sea, ¿ya qué dice? Claro, lo que pasa es que hay que ver qué intereses había atrás para tratar de imponer eso, porque también tenemos que ser coherentes. Así como no hay intereses acá en la Argentina para desprestigiar el fenómeno, también hay intereses en otro lado para imponer cosas, ¿no? Claro, mira, te voy a contar algo porque muchos van a decir, ¿tú por qué no crees? O sea, ¿por qué el dudar de este caso de la esfera de Buga? Aquí donde yo vivo, en el estado de Querétaro, hay una ciudad, un municipio que está pegada a la capital de Querétaro, donde hace un año aproximadamente estaban unos agricultores, estaban sembrando y todo por la mañana, y de repente en una de los campos, de los cultivos, cayó algo del cielo.
O sea, así, paz, cayó algo del cielo, ¿no? Entonces, los agricultores se espantaron porque hizo un ruido tremendo, fueron a observar, pero fíjate, cómo casualmente en menos de 5 minutos llegan los militares. O sea, cuando decimos aquí en México que pasa algo y nunca llega la policía, ni los militares, ni nada, y tardan las horas cuando le pegan a alguien o algo así, aquí en 5 minutos los militares ya estaban. ¿Cómo sabían que cayó un artefacto? O sea, obviamente yo creo que ya lo venían siguiendo. Acá pasa lo mismo, ¿eh? Y estamos en la otra punta del continente, ¿eh? Y pasa exactamente, por eso te digo. Y pasa exactamente entonces, lo mismo. Entonces te digo, llegan los militares, recogen el artefacto, era una esfera, porque 2, 3 campesinos lo vieron, era una esfera, la recogen, la suben a la camioneta y se van. En el momento en que se están yendo, llegan los medios de comunicación, porque como que se corrió la voz. Y le preguntan a los campesinos qué fue lo que pasó, entrevistan y todo, dijeron, no, pues es que cayó algo, era como una esfera, o sea, un agricultor sí la describió como tal, y de repente llega Protección Civil de México y saca, o sea, se van a reír, sacan una botella de jugo de vidrio. Y dice la persona de Protección Civil, dice, esto fue lo que cayó, seguramente iba pasando un avión, una avioneta y alguien la aventó y esto fue lo que cayó. Y dices tú, o sea, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿en qué momento? Y le preguntaron al agricultor y el agricultor dijo, no, es que eso no cayó, era una esfera. Pero los militares llegaron y se la llevaron. Bueno, no. Entonces, no están muy errados, porque acá en Monte Grande dijeron que fue una garrafa que explotó y que fue un horno pixero que perdía, pero qué potencia que tuvo la garrafa y el horno pixero que destruyó 3 casas. Realmente que... O sea, fíjate, claro. ¿Qué dices tú? O sea, es por favor, ¿no? Entonces, viendo esa situación, dices tú, a ver, ¿cómo es posible que este investigador famoso de México se haya ido hasta Colombia, haya traído la esfera, no le dijeron nada en el aeropuerto, no se la revisaron, no detectaron nada, llega aquí como si nada y los militares no hacen nada, no la están rastreando, o sea, algo está pasando, ¿no? O sea, ya desde ese punto dices tú, no, aquí ya está pasando algo mal, ¿no? Esto es fraude. Exacto, yo también, creo, totalmente coincido con vos, totalmente. Bueno, Alma, ha sido un gusto charlar contigo esta noche, es la primera vez, pero seguramente... Al contrario. Seguramente no va a ser la última, te cuento. El programa hace 23 años que está al aire aquí en la ciudad de Santa Fe, Argentina, en la capital de la provincia. Y bueno, estamos difundiendo el fenómeno todas las semanas, en este caso aquí en Radio Libre y en la otra Realidad Radio. Así que yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido esta noche. No. El programa va de marzo a diciembre y te dejo el último minuto para que vos le digas lo que quiera a nuestra audiencia que está del otro lado. Claro que sí, antes que nada pues quiero agradecerte la invitación y cuando gustes podemos volver a hacer otra plática, otra entrevista. Yo feliz de contar mis experiencias, de contar mis investigaciones. Y bueno, a tu auditorio pues agradecerles de antemano por estarme escuchando. No se olviden siempre de mirar hacia el cielo, siempre. Si ustedes sienten que algo los observa o tienen alguna situación de que dices, ay, algo anda por ahí, observen, de verdad que se van a llevar una gran sorpresa. Ya más adelante les contaré yo experiencias que he tenido en vigilancias y observando el cielo. Así que yo les mando un mega abrazote desde México, los abrazamos y pues bueno, muchísimas gracias a todo tu auditorio y a ti por invitarme a tu programa. Bueno, si la gente nos está escuchando, pues no, capaz que por internet nos está escuchando gente en México, ¿por qué no? O aquí en Santa Fe, y la gente se quiere comunicar contigo. ¿Cómo son tus redes sociales? A mí me encuentran en todas las redes sociales como Alma Moronati, así estoy tal cual. Bien. Bueno, muchas gracias por estar esta noche. Te vamos a enviar la nota para que la tengas y la puedas distribuir en tus redes sociales. Así que muchas gracias por estar esta noche con nosotros y te pido que quedes un minuto más por línea privada, ¿sí?
Claro que sí, muchas gracias. Un saludo y un abrazo. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio, espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario OVNI Bar, Quilmes OVNI Buenos Aires, OVNIs en Corrientes, OVNIs en Resistencia, Chaco, OVNIs en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM
88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La otra realidad radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bueno, muy bien, ahí escuchamos entonces esta interesante nota con la investigadora Alma Morales. Seguramente han quedado muchos temas pendientes que lo vamos a ir tocando en próximas entrevistas. Nuevamente, Alma, muchas gracias por haber recibido a la otra realidad radio de Santa Fe. Y seguramente vamos a ir tocando otros temas y otras experiencias en próximos programas, como hacemos con todos los investigadores que salen aquí en la otra realidad radio de Santa Fe. Bueno, y ahora vamos a lo que habíamos prometido. Estamos recordando lo que ocurrió en el 10º Congreso Internacional de Sephora, que se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de mayo. Si vos lo querés ver completo, si vos lo querés escuchar completo, andá tanto a iVoox como a YouTube, y ahí están subidos todos los investigadores, una muy buena transmisión del equipo de prensa de Sephora, bueno, que hizo una excelente transmisión desde la ciudad de Victoria. Pero ahora lo vamos a escuchar a Diego Viegas en su exposición. Lo escuchamos. Información relevante en nuestro país o en el mundo. La otra realidad radio. Ahí estamos, en el lugar de los hechos. Decir que, y lo hablábamos anoche con Juan, que una de las cosas que ya nos marca un paso adelante, un éxito del Congreso, es el factor humano, que básicamente tiene mucho que ver con la percepción y todo lo que nos va dejando el transitar de este fenómeno. Es muy importante que sepamos, y yo voy a insistir mucho, y por eso hablamos que Sudamérica habla, Latinoamérica habla, como recién hablábamos con unos amigos que están generando contenidos para España, que, y como van viendo, no tenemos mucho que mediarle. Y una reflexión, haciendo tiempo para que se ingrese la gente, una reflexión es que creo que siempre parece que las cosas se validan cuando vienen de un país central. No es una cuestión política, simplemente es una cuestión de validación, porque uno cuando plantea hipótesis, desarrolla investigaciones y muestra evidencia, lo que debería asentar un poco ese trabajo es todo eso, y no quién lo dice, sino cómo lo dice y con qué lo demuestra. Y esa es la parte interesante que sentimos que estamos empezando a transitar. Las hipótesis tienen un proceso que lleva al desarrollo para concluir, y uno de los factores fundamentales, que es cultural, a mi humilde criterio, es que el problema no es lo que decimos y lo que intentamos probar, sino es la posibilidad de escuchar al otro para ver si tiene que aportarnos para cambiar, o quizá nos da la posibilidad de seguir fundamentando lo que nosotros sostenemos. El argentino, sobre todo, es bastante temperamental, de sangre caliente, y es un proceso cultural en todos los órdenes de la vida. El gran éxito que tiene este Congreso y este grupo de personas que nos acompañan, que hacen al éxito de este Congreso, es que estamos venciendo eso, pero fundamentalmente, y esto quiero decirle con mucha alegría y mucho respeto, que ustedes nos han dado a lo largo de estos años ya, y bien dicho, el ejemplo, porque acá no solo comulga gente que viene de distintas provincias, de distintos países, sino gente que sigue el fenómeno desde distintas miradas, desde lo espiritual, desde lo más fáctico. Acá hay gente de la academia, militares, gente que hace búsquedas de contactos y que dice vivir experiencia, y ver cómo se repite año a año, porque tenemos una alta capacidad de fidelización en el Congreso con muchos de ustedes que regresan.
realmente no solo emocionante, sino es una gran lección de vida. Y nos están haciendo elevar a nosotros nuestras capacidades. Después de muchos años, es una gran emoción, créanmelo, Néstor, Juan, Diego, volver a presentar en este escenario a todo el núcleo duro del CIFO. Bienvenido Diego, bienvenido Juan, bienvenido Néstor. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, volver a vernos, como ya en los últimos años, ¿sí? Con la sala prácticamente llena, tanto arriba como abajo. Y hoy lo llamamos justamente ayer con Néstor. Teníamos unas cuantas cosas para contarles que las cambiamos todas. Así, sencillamente, dijimos, no, ahí surgieron novedades estos últimos 2 días que hicieron que dijéramos, vamos a arrancar con algo completamente diferente de lo que teníamos pensado. Pero una de las cosas que sí teníamos pensado, ¿sí?, es que yo quiero que hagan un poco de historia, memoria, ¿sí?, la década de los 80, ¿sí?, la década de los 90, ¿sí? Allá por Rosario hubo un grupo de gente muy joven, pelo negro, flacos, con piernas todavía, ¿sí? Que tuvimos algunas ideas que fueron muy complejas, pero encontramos eco en otros que fueron transformándose con el tiempo en amigos, en compañeros, poco a poco en hermanos y finalmente con el paso de los años en familia. Hoy, después de una ausencia larga de más de 30 y pico de años, ¿sí?, traemos a uno de esos hermanos de nuestra familia de nuevo a este escenario que fue justamente donde se fue. Fue la última vez que participó en un congreso sobre estos temas. Entonces quiero volver a traerlo nuevamente a este escenario. Me permito hacerlo en nombre de Néstor, mío y de todo el grupo CIFO, doctor Rodolfo Viegas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su paciencia, por su atención y sobre todo, bueno, a Andrea y a Silvia por la invitación, obviamente a Juan y a Néstor también por la invitación. Mi nombre es Diego Rodolfo Viegas y voy a comenzar con una frase famosa, también en homenaje a nuestros grandes amigos españoles aquí presentes, que fue la famosa frase de Fray Luis de León en el siglo XVI, que estuvo, bueno, injustamente preso por la Inquisición, 5 años fuera de su cátedra, y cuando, bueno, se restablece, lo absuelven, digamos, y vuelve a dar clase para sus alumnos, creo que era en la Universidad de Salamanca, comienza diciendo a sus estudiantes: como decíamos ayer, como si no hubiese pasado 5 años. Bueno, yo no estuve ni preso ni exiliado, pero vamos a comenzar diciendo, como decíamos ayer, en 1997 fue mi último congreso ufológico. No es que me fui del tema, ahora les voy a contar, quizás tomé un camino, un sendero sinuoso diferente, y acá estamos de nuevo, después de exactamente 30 años, en el Congreso Internacional de Omnilogía de Victoria. Y vuelvo 10 años después como antropólogo cultural y sobre todo como especializado en antropología del conocimiento y de la conciencia. La antropología de la conciencia o transpersonal es la que tiene que ver con los datos del más allá de la conciencia del ego. Son los datos que ponen en cuestión la cognición misma. Recién Andrea decía, ¿no? El fenómeno ovni es un fenómeno visual, perceptivo, ¿no? Y desde ya se trata de una subdisciplina muy novedosa, no está desarrollada en América Latina, diría que casi no tanto tampoco en el mundo de habla hispana, pero sí en los Estados Unidos desde hace más de 40 o 50 años, ¿no? Entonces me pongo un poco como representante de este estudio
intercultural de los aspectos psicológicos y socioculturales de lo que se llaman las experiencias transpersonales, es decir, que tienen que ver con estados amplificados o ampliados de la conciencia. Hice muchas cosas en esto, como se imaginarán, en estas 3 décadas, vamos a pasar a la diapo 2, pero sobre todo hice conocer al público en general, desde, por ejemplo, un libro mío que se llama Antropología Transpersonal, y a generaciones de alumnos, etnografías como por ejemplo la del antropólogo mexicano Julio Glockner, que podríamos decir que tuvo un encuentro cercano del tercer tipo. ¿Con extraterrestres, se preguntarán ustedes? ¿Con aliens? No. Subió para observar, fotografiar y registrar un ritual propio del volcán Popocatépetl, de los pueblos originarios de México, y cuando sube se encuentra nada menos que con Don Goyo, Don Gregorio, que es como el folclore local conoce a la personificación, a la antropomorfización del propio cerro, que los chamanes del lugar habían soñado que iba a venir desde tal dirección, y Don Goyo vino desde esa dirección. Luego desapareció, es decir, bajó con todos los peregrinos, y hasta una estudiante de Julio pudo fotografiarlo a esta persona. Quisiera saber qué diferencias realmente importantes o estructurales hay con los casos que nosotros solemos encuadrar, tal vez equivocadamente, como dentro de los encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? También, por ejemplo, hice conocer a Edith Turner, una antropóloga también muy conocida de Estados Unidos, que vio una manifestación espiritual, como ella le llamó, visible, en Zambia. Y si bien ella era británica, blanca, incluso católica, y pudo ver esta manifestación espiritual visible como una especie de sombra que salía, la manifestación, digamos, visible de la enfermedad que un chamán africano, Dembu, estaba sacando de la espalda de una paciente, muchos africanos que estaban allí participando del ritual, los tambores y demás, no vieron esa manifestación. Que es exactamente lo que pasa, por ejemplo, el doctor Diego Escolar, que nos contaba que fue testigo, por ejemplo, de determinadas esferas luminosas, y un amigo que está al lado, otro testigo, no las veía, por ejemplo, o que se ven cosas diferentes en el mismo espacio y en el mismo contexto, ¿no? Hice conocer también experiencias como la de Marian George, Jean-Louis Goulet, que fueron objeto de sueños compartidos entre los Baroque o, por ejemplo, los Deneta del norte de Canadá, cosa que no existe, o por lo menos no está encuadrada, por eso no existe dentro de lo que es nuestra disciplina de la psicología, ¿no? También hemos hecho conocer nuestras propias experiencias transpersonales. Y a la vez trasladamos, por ejemplo, del ámbito de la ufología al ámbito académico, a la universidad, narrativas o casos como el del famoso Juan Pérez, que no voy a abundar en ello porque todo el mundo lo conoce, simplemente decirles para aquellos que no lo sepan que fui el pionero en reconocer por las entrevistas y la reencuesta del caso que hicimos con el doctor Néstor Rolanda en 2010, su contexto de linaje, en este caso el linaje guaraní, la importancia de esto dentro del contexto, es decir, de lo que llamaríamos los datos blandos o otro tipo de datos que no tienen que ver con lo empírico, ¿no? Como lo que veíamos, por ejemplo, en la extraordinaria conferencia de Checo Harlan, ¿no? Estos datos también son sumamente importantes, ¿no? El contexto del testigo. Y en este caso también fui quien descubrió un montón de elementos liminales, la importancia de la liminalidad en lo que llamamos los encuentros extraordinarios. Sobre todo el rasgo liminal principal de este caso, histórico, en este caso, que es que exactamente en el mismo lugar a donde Juan Pérez tuvo su experiencia en 1978, terminaba el Estado argentino. Era la frontera entre el mundo indígena, los ranqueles, y el Estado argentino. Allí, en ese mismo lugar, estaba en 1820 el Mangrullo, el Zapallar. En ese camino vimos que dos de las críticas más profundas al paradigma occidental de la modernidad no habían dialogado entre sí, se habían ignorado, se siguen ignorando. Por lo tanto, me propuse también unir el pensamiento decolonial y el pensamiento transpersonal, que es una corriente que denuncia desde el sur global las heridas del colonialismo. La otra viene del norte global, el transpersonalismo, y lo que trata es de rescatar y validar los saberes
aplastados o reprimidos por ese mismo paradigma occidental de la modernidad. Y sin embargo, una no ha dialogado con la otra, porque una, la que viene del norte global, carece de la vivencia subjetiva psicocorporal, y la otra, el giro decolonial, carece de la del norte, es la que carece de la conciencia sociopolítica de esa herida colonial que nosotros en Sudamérica sí llevamos, ¿no? Es decir, los estados ampliados de la conciencia son también una herramienta de decolonización mental. Y como la iniciativa Soul Watcher, acá verán que estoy comprometido con esta iniciativa, estuvimos el viernes haciendo esta primera vigilia, acuerda con este entrelazamiento de un modo pragmático y experimental. Entonces aquí estamos y he decidido, también gracias a la invitación de Juan, volver, ¿no? Y ahora sí vamos con nuestro tema. Desde 1947 el fenómeno OVNI se convirtió en una de las grandes mitologías contemporáneas de Occidente y también se puede tratar, al menos como análisis del discurso, como un fenómeno visionario más. Y más allá de la hipótesis extraterrestre, numerosos investigadores comenzaron a advertir que el fenómeno posee una dimensión simbólica, psicológica, cultural y espiritual mucho más profunda. La llamada ufología psicosocial, la paraufología y diversas corrientes transpersonalistas observaron que los relatos sobre ovnis reproducen estructuras presentes desde la antigüedad en experiencias visionarias religiosas y chamánicas. Carl Gustav Jung comprendió tempranamente que detrás de la explosión de rumores sobre platillos voladores operaba una proyección mitológica surgida del inconsciente colectivo. Sin embargo, el fenómeno parecía poseer también ciertos aspectos físicos y objetivos, como hemos visto también a lo largo de lo que llevamos del Congreso. Por ello, autores como Michael Talbot lo definieron como un fenómeno omnigetivo, ni completamente subjetivo, ni completamente objetivo. Stanislav Grof, el fundador de la psicología transpersonal, lo consideró una experiencia psicoide, es decir, situada en la frontera entre la mente y la realidad. Pasamos a la próxima. Desde esta perspectiva, el fenómeno OVNI funciona como un fenómeno liminal, vuelvo a insistir con este tema de la liminalidad, y ambiguo, una experiencia que lo que hace es desordenar un poco nuestras certezas, desafía nuestras categorías rígidas de la modernidad. En lo personal, propuse hace muchas décadas entender al OVNI como una experiencia enteogénica, es decir, psicodélica, mejor dicho, psicoactiva, es decir, que activa la dimensión espiritual, la dimensión del alma. Saben que psique quiere decir alma en griego, ¿no es cierto? Una experiencia enteógena social en el occidente desacralizado. Es decir, como una manifestación colectiva vinculada a estados ampliados de la conciencia. Y ahí vamos con el aporte de el CIFO, la próxima, y la ufología racional. En 1991, como decía Andrea, se fundó en Rosario el CIFO, el Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI, y desde allí un grupo interdisciplinario de psicólogos, médicos e investigadores intentó superar la clásica disputa entre creyentes etistas, es decir, amantes de la hipótesis extraterrestre, y, por el otro lado, escépticos reduccionistas. La propuesta consistió en reemplazar el término OVNI por EVI, estímulo visual indeterminado. Cuando el fenómeno desaparece, nadie puede demostrar con certeza qué fue realmente lo observado. El estímulo permanece indeterminado. Tanto el dogmatismo etista como el explicacionismo exagerado constituyen obstáculos epistemológicos. Para el CIFO el fenómeno se parece a los sueños, se realiza en el instante perceptivo, dejando luego únicamente un contenido latente. De allí surge la distinción entre el OVNI como un supuesto objeto y lo OVNI como una experiencia completa. Vamos a la siguiente diapositiva, la 5. A partir de grandes acumulaciones de relatos y avistamientos, el grupo propuso la hipótesis de un factor inductor al que denominó DAT, el aquello. No se trataría de una entidad concreta, sino de un metasistema histórico, simbiótico e informacional que interactúa con la conciencia humana
utilizando símbolos, imágenes y formas culturales disponibles en cada época. Dat puede pensarse como una estructura profunda relacionada con conceptos como el inconsciente colectivo, el unus mundus, también propuesto por Carl Jung, el anima mundi, ¿no?, como conocían los latinos y antiguos griegos, el Tao, o incluso ciertas nociones indígenas de energía sagrada como el mana, el orenda o el nehuen de los mapuches. Desde esa mirada, los ovnis no serían únicamente objetos físicos, sino manifestaciones híbridas, donde se interfunden conciencia, cultura y realidad. Diversos autores como Jacques Vallée, ustedes lo saben, Bertrand Mejost, observaron que los modernos encuentros cercanos son extraordinariamente semejantes a algunos relatos folclóricos sobre hadas, duendes, demonios o apariciones. Un ejemplo resulta revelador, un caso moderno que trata nuestro amigo José Carabato, un encuentro de una señora que era pariente de un político de la transición española en Málaga, donde en plena ciudad se ve a un ovni, y esto la testigo lo comparte con su hija. Es exactamente igual a una estructura, un relato tradicional británico sobre un duende que aparece en un libro sobre folclore irlandés. También exactamente igual, una madre y su hija en una ciudad, con sus verjas, con sus casas y demás. Lo único que cambia son los ropajes culturales. Los antiguos seres feéricos hoy en día parecen revestidos con una tecnología supuestamente espacial. Pero Proclo afirmaba en la antigüedad que las entidades espirituales podían manifestarse en gran variedad de formas, y esta capacidad metamórfica parece repetirse en el fenómeno ovni. Las similitudes entre los relatos modernos y antiguos incluyen encuentros en caminos, zonas, espacios, tiempos o contextos liminales, estados de parálisis, desapariciones temporales o alteraciones del tiempo, una especie de burbuja perceptiva o aislamiento o suspensión o vacío contextual que fue llamado por la ufóloga británica Jenny Randles como el factor Oz, ¿no?, por el mago de Oz. Luces intensas, por supuesto, círculos o marcas en el suelo, un componente absurdo que tiene que ver con el arquetipo del trickster, ¿no?, conocido en mitografía como el burlador, y experiencias transformadoras. Vamos a la siguiente diápola 6. Mejost además destacó que las formas adoptadas por los ovnis suelen imitar la tecnología de punta de cada época. A fines del siglo XIX aparecieron los dirigibles fantasma. Luego aparecieron los cohetes fantasma de Escandinavia. Más tarde, triángulos negros semejantes a las aeronaves furtivas de los años 90, ¿no?, el famoso Black Manta y demás. Y recientemente, oleadas de ovnis que se parecen o que se mueven como si fueran drones, ¿no?, que la prensa española se encargó de colocarles un nombre, los famosos Drovnis, ¿no?, Drovnis misteriosos. Es decir que, diapo 7, la siguiente, el fenómeno parece absorber imaginarios tecnológicos contemporáneos y devolverlos bajo figuras ambiguas y visionarias. Pasamos a la siguiente, la 8, dentro de lo que es el tema de las abducciones, representarían la forma más compleja y significativa del fenómeno. A partir de los años 60 comenzaron a multiplicarse relatos de personas que afirmaron haber sido secuestradas temporalmente por entidades no humanas, y estos relatos poseen una profunda estructura simbólica que remite al chamanismo, los ritos de iniciación y las experiencias religiosas. El folclorista Thomas Bullard analizó cientos de testimonios y observó una secuencia narrativa recurrente: captura, examen o exploración, entrevista, recorrido por la nave o por lo que sea a donde está el testigo, un viaje, una revelación, el regreso y secuelas transformadoras, que creería que es lo más importante. La estructura coincide notablemente con el famoso viaje del héroe del mitólogo norteamericano Joseph Campbell y con los ritos de paso, que ya habían sido estudiados, lo estudiamos en antropología, por Arnold van Gennep ya en 1902, ¿no? Separación, transición y reincorporación a la vida cotidiana. El sociólogo John Whitmore señaló que muchas abducciones poseen características típicas de las experiencias religiosas clásicas:
luces cegadoras, sensación de flotación, suspensión del tiempo, encuentros con entidades superiores, mensajes morales o apocalípticos y profundas transformaciones posteriores, que repito lo mismo, ¿no? Creo que es lo más importante. En ese sentido, las abducciones pueden compararse con relatos místicos de santos, profetas o chamanes. Los extraterrestres modernos encarnan la otredad, del mismo modo que antiguamente lo hacían los ángeles, los demonios, los espíritus o los devas. La experiencia suele incluir pruebas físicas y espirituales, exámenes invasivos y mensajes relacionados con el destino humano. Los llamados grises, vamos al siguiente diapo, poseen rasgos que recuerdan simultáneamente a fetos y cadáveres. Según el doctor Néstor Berlanda, esta figura simboliza el ciclo iniciático de muerte y renacimiento. La experiencia abductiva suele ser traumática, pero muchas personas afirman haber experimentado posteriormente cambios positivos, ampliación de conciencia, transformación espiritual, pérdida del miedo a la muerte y sensación de una misión existencial. Esto recuerda profundamente las iniciaciones chamánicas y también a ciertas experiencias con sustancias enteogénicas. Algunos investigadores observaron semejanzas entre los grises, las mantis religiosas presentes en visiones con la medicina tradicional ayahuasca y antiguas representaciones visionarias indígenas con pinturas rupestres como los huanchinas australianos. Las abducciones podrían interpretarse entonces como formas espontáneas y contemporáneas de iniciación chamánica en sociedades profundamente desacralizadas y secularizadas como la nuestra, como el occidente del paradigma occidental contemporáneo, ¿no? Moderno. Pasamos a la siguiente diapo. En décadas recientes, el interés gubernamental y empresarial por los llamados ahora UAPs reactivó el fenómeno desde nuevas perspectivas. El empresario Robert Bigelow financió investigaciones sobre anomalías en el famoso rancho Skinwalker en Utah, donde se reportaban luces, entidades, fenómenos poltergeist, animales extraños y experiencias de fuerte impacto psicológico. Lo interesante es que muchos de estos fenómenos ya estaban presentes en las tradiciones indígenas navajo, particularmente en las leyendas sobre los skinwalker o cambiapieles. Nuevamente observamos la superposición entre experiencias contemporáneas y antiguas estructuras míticas. Posteriormente surgieron programas oficiales estadounidenses para investigar a los ahora llamados UAPs. Paralelamente, investigadores vinculados al ámbito militar y aeroespacial comenzaron a interesarse por los efectos biológicos y neurológicos producidos por los encuentros cercanos. El inmunólogo Gary Nolan, que mencionaba Checo en su conferencia, y el neurocientífico Keith Green, estudiaron personas que afirmaban haber tenido contacto con fenómenos anómalos. Detectaron alteraciones neurológicas particulares, especialmente una sobreconexión neuronal en ciertas áreas cerebrales. Algunos investigadores especulan que determinadas personas podrían poseer una mayor sensibilidad o predisposición hacia estas experiencias. Y resulta significativo que varias de las regiones cerebrales implicadas estén relacionadas con la producción o acción de la DMT, dimetiltriptamina, una molécula asociada nuevamente a los estados visionarios y a las experiencias transpersonales. Aquí reaparece nuevamente el puente entre ovni, conciencia, neurobiología y fenómenos anómalos. Vamos a la siguiente, la 11. En los últimos años comenzó a producirse un desplazamiento conceptual que a mí me resulta muy interesante. De objetos ovnis, ¿no? Pasamos a hablar de fenómenos, que no es lo mismo, es mucho más amplio, ¿no? Decir FANI o UAPs. De extraterrestres a inteligencias no humanas, mucho más amplio, ¿no? Y de interpretaciones puramente materialistas a enfoques mucho más complejos. Incluso dentro de ciertos sectores gubernamentales y militares aparece ahora el componente mental o psíquico como parte de la discusión. Las experiencias recientes parecen centrarse menos en naves de chapa y tornillo y más en luces, plasmoides, fenómenos asociados a estados de conciencia. Conclusión.
El fenómeno ovni no puede reducirse ni a simples alucinaciones, ni a máquinas extraterrestres procedentes de otros planetas. Se trata de un fenómeno híbrido, liminal y profundamente humano. A lo largo de la historia, las experiencias extraordinarias adoptaron distintos ropajes culturales. Espíritus, hadas, demonios, ángeles, visitantes religiosos, entidades chamánicas y actualmente extraterrestres y UAPs. Pero detrás de estas máscaras parece persistir una misma estructura profunda, vinculada a la conciencia, la imaginación, el símbolo y lo sagrado. Los fenómenos anómalos más complejos parecen involucrar simultáneamente, y pasamos a la diapo 12, la última, un componente físico, energético y hasta genético, un componente psicológico que no puede ser dejado de lado, un aspecto simbólico que sería lo que venimos a estudiar nosotros los antropólogos de la conciencia y por eso estamos de nuevo acá en el ruedo, y una dimensión transformadora, que es la más importante. Concretamente, un aspecto semiótico, imaginal, anagógico, hermenéutico, metafórico y encriptado que es necesario decodificar y que generalmente se manifiesta, a mi modo de ver, como, un metamensaje ecosemántico panpsíquico, lo que tiene que ver con Gaia, una hierofanía, testigos que después se preocupan por el tema de la ecología, lo que le estamos haciendo al planeta Tierra, ¿no es cierto?, la geografía sagrada, etc. 2, el metamensaje como estructura iniciática metanoica. Tiene que ver con la experiencia del pasaje, lo que decíamos antes, ¿no? Las experiencias, digamos, el viaje del héroe, la transmutación. Esto incluye los aspectos absurdos, el aspecto trickster, embaucador del fenómeno, que apunta directamente a la transformación de la conciencia. Y tercero, como un vector unitivo, un metamensaje que, si lo desencriptamos, tiene que ver con la totalidad, la integración de lo que Jung llamaría el self, ¿no? La individuación plena, incluyendo el factor OS, la suspensión espaciotemporal, en algunos de estos casos. Vamos a la última, así que es la 13. Por ello, comprender el fenómeno exige superar las antiguas polarizaciones entre lo material y lo simbólico. Creo que estamos en ese camino y en Soul Watcher estamos con distintas visiones, ¿no? Algunas poniendo un poco de énfasis en la cuestión más empírica, más material, más física, y otros como nosotros que venimos a aportar más los elementos que tienen que ver con lo simbólico, la conciencia, etc., ¿no? Entonces la cuestión ya no sería simplemente si los ovnis existen, o los UAPs, como más les guste, sino que nos revela este tipo de experiencias acerca de la naturaleza de la conciencia, la realidad y el lugar del ser humano en el cosmos. Tal vez, detrás de los modernos relatos sobre UAPs y abducciones, continúe manifestándose aquello que las culturas indígenas, las culturas originarias, las culturas antiguas, llamaron el alma del mundo, el espíritu del mundo, el pléroma o la totalidad. Y quizás el verdadero desafío no sea únicamente investigar objetos en el cielo, sino comprender las formas en que la conciencia humana interactúa con lo desconocido. Gracias. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio, espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más,
con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La otra realidad de radio llega a todo el país y al mundo. La otra realidad radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIS en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La otra realidad radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La otra realidad radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La otra realidad radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La otra realidad radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bueno, bien, ahí escuchamos entonces a Diego Viegas, una interesante exposición, realmente muy, muy interesante. La semana que viene seguramente vamos a seguir recorriendo a los investigadores que estuvieron en este 10º Congreso Internacional. Para aquella gente que no lo pudo ver, que no lo pudo escuchar, bueno, nosotros se lo difundimos de a poco, semana a semana. Bueno, ya estamos en el final del programa de hoy. Miren ustedes que fue un programa realmente muy, muy interesante.
Espero que les haya gustado y bueno, no me queda más que agradecerles a ustedes que estuvieron del otro lado del receptor, porque como digo siempre, si no estarían ustedes del otro lado, nosotros no estaríamos aquí. Gracias a Martín Enrique en Radio Libre 88.3, gracias a Raúl Chani aquí en la otra de la radio, a Karina González en la producción y muy especialmente a ustedes, que son en definitiva los destinatarios de todo lo que hacemos semana a semana. Yo los espero el próximo viernes, después de las 22 horas, para seguir descubriendo esto que tanto nos gusta y nos apasiona, que es La Otra Realidad, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Podrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Chao, hasta el viernes que viene. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina.